Bienvenidos nuevamente a su rincón favorito de intrigas, dramas y secretos del mundo del espectáculo, especialmente si hablamos del universo turco. Espero que tengan sus bebidas preparadas y estén cómodos porque hoy no solo vamos a destapar una olla, vamos a vaciar toda la cocina. Nos sumergiremos de cabeza sin chalecos salvavidas en el océano de rumores, especulaciones y por supuesto verdades a medias que rodean la relación, o ex-relación, entre los megaastros Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé, muchos de ustedes han estado clavados en la pantalla, recargando la página, esperando este vídeo como si fuera la cura para todos los males. Y les prometo que la espera, como dicen por ahí, valdrá cada segundo. En esta entrega vamos a analizar con lupa, con microscopio, con todo el arsenal del chismoso profesional, la historia de amor de Hande y Kerem. ¿Fue todo un montaje publicitario orquestado por sus representantes? ¿Realmente existió una conexión genuina que trascendió la pantalla? ¿Qué demonios pasó tras las bambalinas de Senkalkam, que no supimos, que nos ocultaron, que se escondió bajo la alfombra? ¿Hubo terceros en discordia, ambiciones profesionales desmedidas, o simplemente incompatibilidad de caracteres? Todas estas preguntas y muchas más serán diseccionadas, analizadas y con suerte respondidas hoy. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de verdades a medias y suposiciones audaces, necesito pedirles nuevamente un favor. Si son recién llegados a este su humilde espacio de chismorreo, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es la única forma de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y, por supuesto, nuestros chismecitos jugosos que harán temblar los cimientos de la farándula. Y no menos importante, activen la campanita. Esa pequeña campanita es la llave maestra para desbloquear el acceso VIP a todo nuestro contenido. Y si ya son parte de esta maravillosa, ruidosa y chismosa familia, un billón de gracias por su apoyo incondicional. Recuerden que cada like, cada comentario, cada vez que comparten nuestros vídeos en sus redes sociales, nos ayudan a crecer, a expandir nuestro imperio del chisme y a traerles información aún más explosiva, aún más comprometedora, aún más deliciosa. Así que sin más preámbulos, no sean tímidos, no se hagan los interesantes, y denle al botón de me gusta antes de que se me olvide y antes de que las malas lenguas empiecen a decir que no me quieren. Ahora sí, mis queridos adictos al drama, preparen sus palomitas, sus refrescos, sus antifaces para no ser reconocidos, porque el espectáculo, el drama, la explosión nuclear de chismes está a punto de comenzar. Durante lo que pareció una eternidad, el mundo entero fue testigo de lo que muchos consideraron el romance de ensueño por antonomasia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en la pantalla, esa chispa incandescente que irradiaban interpretando a Eda y Serkan en la exitosísima serie Senkalkam, era, seamos honestos, absolutamente innegable. Parecía que, como en los mejores cuentos de hadas, la ficción había traspasado la barrera de la realidad, fusionándose en un torbellino de emociones, miradas cómplices y sonrisas que hacían suspirar a los fans de todo el mundo. Cada abrazo, cada beso robado, era un festín para los ojos y un combustible inagotable para los corazones románticos. Pero, ¿qué sucedía realmente tras las cámaras? Era todo tan idílico, tan perfecto, tan digno de un comercial de margarina, como nos querían hacer creer. Pues bien, mis queridos chismosos profesionales, la verdad, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja, mucho más retorcida, mucho más humana de lo que jamás imaginamos. Desde el primer minuto, desde el primer encuentro en el set, Hande y Kerem se esforzaron, con una dedicación digna de mejores causas, en negar cualquier tipo de relación romántica, insistiendo, con una sonrisa forzada y una mirada esquiva, en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, que se llevaban de maravilla y que compartían una gran admiración mutua. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las pruebas de lo contrario, los indicios, las pistas que dejaban a su paso, eran cada vez más evidentes, más descaradas, más imposibles de ignorar. Viajes sospechosamente juntos a destinos paradisíacos, cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos, fotografías robadas por paparazzi incansables que los seguían como sabuesos, pequeños gestos de cariño capturados en vídeo por fans avispados. Era matemáticamente imposible negar que algo más, algo mucho más profundo y significativo, estaba sucediendo entre ellos. Era como tratar de esconder un elefante rosa detrás de una maceta. La presión mediática, como era de esperar, era absolutamente infernal. Los fans, enloquecidos por la idea de que su pareja favorita de la pantalla se convirtiera en realidad, exigían una confirmación oficial, una declaración pública de amor, un sí, acepto que resonara en todo el universo.
Los periodistas, ávidos de exclusivas y titulares jugosos, los acosaban con preguntas incómodas, los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad con una falta de escrúpulos digna de estudio. Y las redes sociales, ese hervidero de rumores, especulaciones y teorías conspirativas, ardían con cada nueva fotografía, con cada nuevo comentario, con cada nuevo me gusta sospechoso. Finalmente, después de meses de negación sistemática, de evasivas calculadas y de respuestas ambiguas, Hande y Kerem, acorralados por las circunstancias, sintiéndose como ratones en una trampa, decidieron, con resignación y un toque de alivio, hacer pública su relación. Y fue entonces, mis queridos amigos, cuando el mundo, al menos el mundo de los fans de las telenovelas turcas, explotó en una orgía de alegría descontrolada. Hande y Kerem eran oficialmente pareja. El sueño se había hecho realidad. El cuento de hadas era real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de buenos deseos, de corazones y emojis de enamorados. Los medios de comunicación celebraban la noticia como si se tratara del descubrimiento de la cura para el cáncer. Y los fans eufóricos, exultantes, extasiados, sentían que sus vidas, de repente, tenían un sentido mucho más profundo y trascendente. Parecía que finalmente el amor verdadero había triunfado, que la esperanza renacía y que el mundo, por un instante, era un lugar un poco mejor. Durante un tiempo todo fue en apariencia perfecto. Hande y Kerem se mostraban radiantes, enamorados y felices en público, compartiendo fotografías y mensajes cariñosos en sus cuentas de Instagram, posando sonrientes para los paparazzi y derrochando miel por doquier. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, el ejemplo a seguir para todas las parejas del mundo. Era como ver una película romántica de Hollywood, pero en la vida real. Pero como suele suceder en el turbulento y voluble mundo del espectáculo, la felicidad, lamentablemente, no dura para siempre. Como una burbuja de jabón, la idílica imagen comenzó a desvanecerse, a resquebrajarse, a mostrar signos de fragilidad. Rumores de problemas en la relación comenzaron a circular, alimentados por la sospechosa ausencia de fotografías juntos en las redes sociales, por declaraciones ambiguas y evasivas de ambas partes y por filtraciones de fuentes cercanas a la pareja que hablaban de discusiones acaloradas, de celos enfermizos y de agendas de trabajo incompatibles. Y entonces, inevitablemente, la bomba explotó. Hande y Kerem, con un comunicado escueto y frío, digno de un telegrama de pésame, anunciaron su separación. El mundo entero, o al menos el mundo de los fans, quedó en shock, en estado de incredulidad, como si les hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso el amor no lo puede todo? Las teorías sobre las causas de la ruptura, como era de esperar, fueron múltiples, variadas y, en muchos casos, absolutamente descabelladas. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, que los había asfixiado, que no les había dejado respirar. Otros que las agendas de trabajo de ambos eran irreconciliables, que no les permitían pasar tiempo juntos, que los obligaban a vivir vidas separadas. Y otros más cínicos que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro, que la magia se había esfumado, que la chispa se había apagado y que lo mejor era seguir caminos separados. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál fue la verdadera causa de la ruptura? Pues bien, mis queridos chismosos, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde las cosas se complican, donde los secretos salen a la luz. Según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, la relación entre Hande y Kerem comenzó a deteriorarse de manera gradual pero inexorable debido a una combinación de factores. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la presión mediática era asfixiante e insoportable. Constantemente estaban siendo perseguidos por paparazzi, sus vidas privadas eran examinadas al detalle, cada uno de sus movimientos era analizado y criticado sin piedad. Se sentían como animales en un zoológico, observados y juzgados por una multitud implacable. En segundo lugar, las agendas de trabajo de ambos eran extremadamente exigentes, agotadoras. Hande y Kerem estaban constantemente viajando por todo el mundo, filmando series, películas y comerciales, asistiendo a eventos promocionales, concediendo entrevistas y cumpliendo con compromisos profesionales que les dejaban poco tiempo para estar juntos, para relajarse, para disfrutar de su relación y para mantener viva la llama del amor. Pero según nuestras fuentes, el factor más importante que contribuyó a la ruptura, el que realmente selló su destino, fue la diferencia en sus personalidades, en sus valores, en sus expectativas y en sus proyectos de vida.
Ande y Kerem, a pesar de la química que demostraban en la pantalla, son personas muy diferentes, con intereses y prioridades distintas. Al principio estas diferencias no eran un problema, incluso podían resultar atractivas, pero con el tiempo comenzaron a generar fricciones, conflictos y malentendidos que se fueron acumulando hasta convertirse en una bola de nieve imparable. Además, parece ser que existían ciertos desacuerdos fundamentales sobre el futuro de la relación. Ande, al parecer, estaba más enfocada en su carrera profesional, en consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y en explorar nuevas oportunidades en el mercado internacional. No estaba lista para sentar cabeza, para formar una familia, para comprometerse a largo plazo. Kerem, por su parte, parecía estar buscando algo más serio y estable, un compromiso más profundo, una relación que trascendiera el ámbito profesional y que le permitiera construir un futuro junto a la mujer que amaba. Estos desacuerdos, sumados a la presión mediática, a las agendas de trabajo exigentes y a las diferencias de personalidad, terminaron por desgastar la relación, por minar sus cimientos y por llevar a la inevitable ruptura. Pero, ¿y las conversaciones íntimas reveladas? ¿De qué se trata todo eso? Pues bien, mis queridos chismosos seriales, aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde el drama alcanza su punto álgido, donde el salseo se pone realmente picante. Recientemente, como un rayo en medio de una tormenta, han surgido en las redes sociales una serie de capturas de pantalla de supuestas conversaciones privadas entre Ande y Kerem. Estas conversaciones, si son auténticas, revelan detalles íntimos y comprometedores de su relación, así como algunos de los problemas, desacuerdos y secretos que llevaron a su ruptura. En estas conversaciones, Ande y Kerem discuten sobre sus agendas de trabajo, sobre sus expectativas para el futuro, sobre sus celos, sobre sus inseguridades y sobre sus verdaderos sentimientos el uno por el otro. También se pueden apreciar algunos momentos de tensión y frustración, así como algunas confesiones dolorosas y arrepentimientos tardíos. Por supuesto, es fundamental tomar estas conversaciones con pinzas, con escepticismo y con mucha precaución. No podemos confirmar al 100% su autenticidad, y es muy posible que hayan sido manipuladas, alteradas o sacadas de contexto para perjudicar a alguna de las partes. Sin embargo, si son reales, ofrecen una visión fascinante y perturbadora de la dinámica entre Ande y Kerem y nos ayudan a entender mejor por qué su relación no funcionó. Nos muestran la fragilidad del amor, la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener una relación en el despiadado mundo del espectáculo. ¿Y qué hay del futuro? ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos algún día? Pues bien, mis queridos chismosos, esa es la pregunta del millón, la incógnita que todos queremos resolver, el misterio que nos mantiene en vilo. Actualmente Ande y Kerem parecen estar enfocados en sus respectivas carreras profesionales, en seguir adelante con sus vidas y en superar este difícil capítulo. Sin embargo, como dice el refrán, nunca digas nunca. El tiempo dirá si el destino, caprichoso y juguetón, tiene reservado un reencuentro para ellos, si el amor puede surgir nuevamente de las cenizas o si, por el contrario, sus caminos se separarán para siempre. Lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Ande y Kerem ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, que su romance, aunque breve e intermitente, fue intenso, apasionado y lleno de momentos inolvidables, y que su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans que todavía sueñan con una segunda oportunidad. Independientemente de lo que depare el futuro, siempre recordaremos a Ande y Kerem como una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y sin censura sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esta es solo una interpretación basada en la información disponible y que la verdad completa, la verdad definitiva, solo la conocen ellos dos. Para resumir, hemos explorado la intensidad de su romance en la pantalla, la presión mediática que enfrentaron, los rumores de problemas, la eventual separación y las supuestas conversaciones íntimas reveladas. También hemos especulado sobre su futuro y sobre las posibilidades de una reconciliación. Un torbellino de emociones, ¿verdad? Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por su paciencia, por su fidelidad y por su inagotable sed de chisme. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y, sobre todo, explosivo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué opinan de las conversaciones íntimas reveladas? ¿Creen que son auténticas o falsas?
¿Qué consejo le darían a Ande y a Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones, sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Y antes de despedirme quiero recordarles, una vez más, que no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo, para que sigamos investigando y para que sigamos trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, mis chismosos seriales, denle al botón de me gusta, compartan este vídeo con todos sus contactos, sigan nuestras redes sociales y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima y que el chisme los acompañe. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, solo tienen que saber dónde buscar.